cristianos viviendo una doble vida, hermanos. ¿Cuántos hemos escuchado, cuántos de nosotros hemos escuchado aquel refrán que dice, candil en la calle y oscuridad en la casa? Y es que cuántas veces es así esto. Hermanos, ¿cómo nos comportamos cuando estamos en la iglesia? ¿Y cómo actuamos cuando estamos con otras personas o cuando estamos en la casa? ¿Cómo hablamos, hermanos, en la iglesia? ¿Y cómo hablamos cuando no estamos allí? ¿Cómo nos comportamos con los hermanos en la fe? ¿Y cómo nos comportamos cuando estamos con los no creyentes? Cuando estamos en el trabajo, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo es nuestro testimonio cuando estamos en la universidad o el colegio o la escuela? ¿Realmente estamos testificando? ¿Realmente testifica? ¿Estamos mostrando nosotros la vida de Cristo? Yo creo que es tiempo de tomar una decisión. Y Dios le va a hablar a la iglesia, hermanos, con un pasaje que, aunque no me voy a centrar tanto en el pasaje de Apocalipsis, pero quiero tomar este mensaje de Cristo a la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3, del 1 al 6, dice así: escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Esta palabra Sardis significa remanente. Dice que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo primero que quiero que veamos aquí, hermanos, que sepamos nosotros, es que todos y cada uno de nosotros, los que estamos aquí, hermanos, del pueblo del Señor, estamos expuestos ante la mirada escrutinía de Cristo Jesús. Él dice: yo conozco tus obras, yo sé perfectamente lo que haces, yo conozco tus obras, que tienes nombre o fama, de que vives y estás muerto. Bueno, aquí, para ahondar, hermanos, pronto, aquí, hermanos, observamos claramente a una iglesia que profesaba una doble vida. Por tal motivo el Señor le dice a esta congregación: yo sé perfectamente lo que estás haciendo. Pero hermanos, le dice, por más que te cubras con hojas de higuera, como hicieron Adán y Eva, para ocultar su vergüenza, por más que te cubras con ropas blancas y elegantes para disimular tu verdadero estado interior, ciertamente, dice el Señor, yo sé que has manchado tus vestiduras, manchas que representan el pecado que sigues cometiendo. Cristo, hermanos, le está hablando a un pueblo que vive de apariencias, un tipo de personas que para el hombre pueda que tengan nombre que vive, pero Cristo, como el mejor cirujano, corta profundo y ve lo que hay en tu corazón, cuáles son las intenciones y motivaciones de tus pensamientos. Y hermanos, y es entonces cuando te declara muerto. Mire lo que dice 1 Corintios 4:5, dice: así no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él, escuche, Él, Cristo, iluminará lo oculto en las tinieblas y manifestará los motivos de los corazones. Entonces cada uno tendrá de Dios su alabanza. Mire, lo oculto Dios lo va a revelar en aquel día. Cuando las intenciones del corazón no son sinceras, estamos llevando una vida doble y mostrando una falsa apariencia. Observe lo que el Señor le dice a ciertas personas que pretendían, hermanos, fingir su verdadero estado interior. Estas personas eran religiosas y pertenecían a 2 sectas, a los escribas y los fariseos. Allá en el Evangelio de Mateo capítulo 23, versos 27 al 28 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, a gente falsa, porque la palabra hipócrita viene de la palabra actor, o sea, fingían ser otra persona, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera
a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, es pura apariencia, por fuera se cubren con esas vestiduras, por fuera a la verdad os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Claro, hermano, mire cómo estaba el estado de ellos. Tenían nombre que viven, pero estaban muertos. Dios, hermanos, Dios no quiere que tengamos un corazón dividido, como lo tuvo el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Elías, allá en el monte Carmelo. Dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra alguna. Hermanos, mire qué terrible, ese pueblo se quedó callado ante esto. No sabían a quién escoger. ¿Cuánto pueblo en la iglesia hay así? No saben si seguir a Dios fielmente o irse al mundo. Hermanos, ¿qué diría usted si yo le preguntara? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes si desea realmente seguir a Cristo y dejar de una vez y por todas lo malo que está haciendo, ¿qué respondería a usted? ¿O guardaría silencio, como hizo el pueblo de Israel en los tiempos de Elías? Mire lo que dice Josué 24, verso 15, dice, y si mal os parece servir a Dios, porque mire, hermanos, qué pueblo más duro, y a veces hemos sido también nosotros duros con Dios. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy. O sea, ¿para qué esperar mañana? Escogeos hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o sea, en Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa hemos decidido servir al Señor. O sea, la decisión que usted, como valiente guerrero, como valiente creyente, tiene que tomar. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Dice la palabra en Lucas 16:13, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, hermanos, porque mire, hay un pueblo hoy entregado a los afanes que solo quieren servir a las riquezas y se han olvidado de Dios. Solo buscan las añadiduras, pero no buscan al Señor de corazón. Hermanos, nuestras motivaciones hacia Dios deben ser sinceras. Mire lo que dice el Evangelio según Lucas 9:62. Y Jesús dijo, ninguno, y ninguno significa ninguno, que poniendo la mano en el arado y vuelve la vista hacia atrás, hacia el mundo, hacia el pasado, hacia su antigua vida, es apto para el reino de Dios. Hermanos, si el que está arando vuelve la vista hacia atrás, el surco le va a quedar torcido. Pues, hermanos, el que ara no puede perder el punto fijo de sus ojos. Si usted aparta su mirada de Cristo, su vida espiritual estará torcida. Por tal motivo, mire siempre a Cristo y esté atento a obedecer su palabra en todo tiempo. Hermanos, si quiero decirle esto a todos los creyentes que me escuchan, los que van a alguna congregación, la manera en que hablamos refleja la vida que vivimos. ¿Alguna vez ha escuchado usted a creyentes hablar como impíos? ¿Cuántos de ellos son vulgares y van a la iglesia y son vulgares, maldicientes? Y hermanos, y casi siempre llevan un vocabulario, utilizan un vocabulario con doble sentido. Mire bien lo que dicen los siguientes versos de la Escritura, Efesios 4:29. Hermanos, no hay permiso para decir malas palabras, escúchelo. No hay permiso, no tiene permiso de Dios. Dice ninguna, y ninguna significa ninguna palabra corrompida, sucia, vulgar, salga de vuestra boca. No hay permiso para el creyente que salgan palabras sucias de su boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 5, capítulo 5, verso 3, dice la palabra, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Mire lo que dice la Escritura,
que fornicación o toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, hermanos. Pero ahora se pasó, no solo, ahora en estos tiempos no solo se nombra, ahora cuántos en las iglesias viven juntados en unión libre, pero le llaman unión libre, pero viven esclavos, porque viven un pecado, hermanos. Y Dios dice que fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre, o sea, no se nombre, menos lo hagan. Como conviene a santos. Si usted es santo, si usted es hijo de Dios, no puede llevar esa relación como la está llevando. Dice en el verso 4 también, fuera de lugar están las obscenidades, habladurías estúpidas y lenguaje grosero. Más bien deben permanecer dando gracias a Dios. 1 Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis, o escuche lo que dice la palabra, con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario. O sea, no puede un hermano vivir juntado con una mujer o con un hombre. No puede vivir en un estado de fornicación. Y aquí dice Pablo que ni se junten. ¿Qué harían en este tiempo, por favor, hermanos? ¿Cómo la iglesia permite todo esto? Vuelvo a leerlo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario o avaro, o sea, tacaño, agarrado, mezquino o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni comáis. Ay, qué tremendo, hermanos. Vale que eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Lo que sucede es que muchos creyentes, con tal de congraciarse con sus amigos inconversos, tienden a comportarse igual que ellos en casi todas sus formas. Pero miren lo que dice el Señor en Santiago 4:4. Oh, almas adúlteras, así llama el Señor a esas personas, almas mezcladas. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? El punto es el mismo. Unirse en yugo desigual tiene que ver con unirse con ellos en sus formas de comportarse, en cosas que desagradan a Dios, asumiendo un comportamiento, mi hermano, y palabras que no son las adecuadas para un creyente, siendo partícipes con ellos en sus costumbres. Ahora escuchen lo que dice la palabra en 1 Corintios 15:33. No erréis, no se equivoquen, no se engañen. Las malas conversaciones, o sea, el participar en malas conversaciones, dice, corrompen las buenas costumbres ¿de quién? De los creyentes, de la iglesia del Señor. Otra versión dice, no se dejen engañar, ni por su corazón ni por las personas, no se dejen engañar. Las malas amistades, ¿cuántos creyentes tienen malas amistades y siguen insistiendo en esas amistades? Las malas amistades echan a perder las buenas conductas. Hermanos, ¿cómo deben ser entonces nuestras palabras de ahora en adelante? ¿Cómo deben ser? Mire lo que dice Pablo a la iglesia Colosenses, capítulo 4, verso 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. O sea, eso significa, díganlas de manera agradable, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora bien, como creyentes, no arrastremos, hermanos, los vicios o costumbres del pasado. Ya, hermanos, el pasado quedó atrás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ya quedó atrás. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Mire lo que dice aquí, por eso no arrastres los ídolos pasados, ni las costumbres pasadas que eran malas delante del Señor, ni los vicios del pasado. Génesis capítulo 31, verso 19 dice, pero Labán había ido a trasquilar las ovejas. Labán era el suegro de Jacob. Jacob tenía una esposa que se llamaba Raquel, y mire lo que pasa. Labán fue a trasquilar las ovejas, dice, y Raquel hurtó, robó. Robó los ídolos de su padre. Imagínese usted a Raquel, la esposa de Jacob, del padre de Israel, ¿eh? Por tantos años ella había escuchado a su marido hablándole del Dios de Abraham y de Isaac. Y ella creyó en este Dios. Pero el día que salió de su casa, de la casa de su padre Labán, le robó los ídolos, hermanos. ¿Cómo es posible? ¿Por qué cree usted, hermano y hermana, que ella hizo eso? Ella no abandonó del todo su vida pasada. Pues lo más seguro es que ella quería seguirlos adorándolos y sirviéndoles.
Lo mismo, pero no se asuste, lo mismo le acontece a muchos cristianos. Aunque se congreguen, no están del todo dispuestos a abandonar su antigua manera de vivir, hermanos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Mire lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versos 22 al 28. Dice, en cuanto a la pasada, ya pasó, manera de vivir, despójense, o sea, suelten eso, despójense del viejo hombre, de la vieja naturaleza que los arrastró al pecado, al mal. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, porque te engañan, nada te va a pasar. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo se renueva en el espíritu de la mente? Guardando la palabra de Dios, conociendo la palabra, leyendo la Biblia y poniéndola por obra. Y vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en justicia y santidad. Apartarse, santidad de la verdad, quiere decir obedeciendo la verdad. Por lo cual, desechando, o sea, como basura, desechando, esto no sirve para nada en mi vida. La mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Cómo es posible, hermanos, que hay hermanos dentro de la iglesia que no se hablan por tiempos? No se ponga el sol sobre su enojo, ni deis lugar al diablo. Si usted sabe que eso está mal, no tiene por qué hacerlo. A quien tiene que obedecer usted es al Señor, no a Satanás. Él que hurtaba, no hurte más, no haga cosas indebidas en los negocios, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, lo que es ¿qué? Bueno, delante de quien, del Señor, ni siquiera de usted mismo, delante del Señor, para que tenga que compartir con el que padece de necesidad. Quiere decir que Dios quiere una iglesia generosa, hermanos, una iglesia que bendice, que da, que ayuda al necesitado, hermanos. Primera de Pedro 1, 15 al 17 dice, si no, como aquel que os llamó es santo, se ha apartado del mal, sed también vosotros santos en algunas áreas de su vida. No, dice, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sean santos, apartados del mal, sed santos porque yo soy santo, o sea, imítenme a mí. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor reverente, todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo que estáis aquí en la tierra. Primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. O sea, hermanos, guarde su testimonio delante de los que no conocen al Señor, guarde su forma de hablar, de comportarse, de ser delante de los no creyentes, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como maliciosos, ese que se cree cristiano, ese que se cree santo, glorifiquen a Dios en el día que les pida cuentas a todos al considerar vuestras obras, vuestras buenas obras. No está bien que un creyente haga cosas malas. Dios nos llamó a buenas obras para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo llama a Dios a aquellos creyentes que llevan una doble vida, aquellos cristianos que llevan una doble vida? Que en la iglesia son una cosa, o en la casa son una cosa y hacia afuera son otra. Los llama hombres de doble ánimo. Doble ánimo significa literalmente de dos mentes o dos almas. Imagínense usted un hombre con dos cabezas. Es un fenómeno, hermanos. Estas palabras son utilizadas, doble ánimo, son utilizadas para expresar la falta de pureza en el corazón o la falta de confianza plena en el Señor. Describe a alguien que confía en Dios mientras que a la vez confía en algo más que es Dios, ya sea en sí mismo, en otras cosas. Tal como confiar en uno mismo, en alguna persona del mundo, hermanos, o alguna capacidad que tenga, en sus riquezas. La persona de doble ánimo, hermanos, es el que duda entre pedirle a Dios con fe y no creer que Él va a hacer las cosas que usted le pidió, que va a responderle. Santiago 1:8 dice así lo siguiente, hermanos: el hombre de doble ánimo es inconstante. O sea, es inconstante, no sabe ni lo que quiere, hermanos, en todos, no dicen algunos, en todos sus caminos. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, Dios es un Dios de misericordia, pues usted tiene que acercarse. Y dice: pecadores, limpia las manos, o sea, las obras que estás haciendo, deja de hacer eso, limpia las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, los de dos mentes, dos almas, los inconstantes, los que dudan a cada rato de Dios, purificad vuestros corazones. El de doble ánimo puede ser alguien, hermano, alguna persona que pida a Dios
pero recurre a su propia sabiduría en lugar de la que proporciona el Señor en su palabra. Se describe a esta persona como alguien inconstante en todo lo que hace, lo cual indica que ha vivido toda su vida sin confiar plenamente en el Señor. Santiago también anima a sus lectores a purificar sus corazones porque eran personas de doble ánimo. Santiago exhorta, ese hombre exhorta, ese hermano exhorta a los cristianos a que asuman su compromiso de confiar en Dios y en sus propósitos, en lugar de confiar en sus mismos caminos o en sus habilidades o capacidades, hermanos. Y en medio de todo esto, ¿cuál es el deseo de Dios para usted? El deseo de Dios es que usted lo conozca a Él, conozca a usted el Señor. El deseo de Dios es que no vivamos una vida doble, mezclada con el mundo. Mire lo que dice el libro del profeta Jeremías. Lo que Jeremías le dice al pueblo de Israel por medio de la palabra que recibe del Señor. Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, si te volvieres al Señor, yo te restauraré. Mire, hermanos, hay restauración para usted, pero usted debe volverse al Señor. Y delante de mí estarás, dice, y si entresacar lo precioso de lo vil, o sea, dejar de ver lo malo de las cosas y ver que hay propósito de Dios para tu vida aún en esta situación. Dice, serás como mi boca. Mire lo que dice el texto: conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Mire, hermanos, lo que está pasando hoy en el mundo, hermanos, es que el mundo está trayendo a los creyentes, a los cristianos, los está trayendo a comportarse igual que ellos. Y la iglesia se está llenando de un montón de actividades seculares, mundanas, que a Dios no le agradan. Y lo normal es que el mundo se convierta a usted. Usted que es luz, que el mundo lo siga a usted porque usted es luz, que el mundo lo imita a usted porque usted es sal, que los amigos suyos quieran ser como usted. Eso es lo normal. Y dice, conviértanse en ellos a ti. O sea, no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti, pero está pasando lo opuesto. Hermanos, tenga clara su posición. De esta línea no pasaré. No pase esa línea. Conviértanse en ellos, vuélvanse en ellos a ti. Crean ellos en el Dios que tú crees y sirvan al Dios que tú sirves. Pero tú no te conviertas a ellos. El deseo de Dios es que vivamos una vida genuina y sin reservas con Él. Una vida de entrega y obediencia amorosa a su palabra. Él quiere que mantengamos una comunión íntima con su Espíritu Santo. Este mensaje está dedicado a un pueblo humilde que reconoce su condición espiritual, que está dispuesto a cambiar y a guardar su testimonio y sus vestiduras. Este mensaje está dirigido a ese remanente que se arrepiente y se vuelve al Señor de todo corazón. A esas personas está dirigido este mensaje. Apocalipsis 3:4-6 dice: a ese remanente. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Las manchas en las vestiduras representan maldad, pecado, iniquidad. No han manchado sus vestiduras. Aunque muchos se hallan al mundo y aunque el mundo quiera mancharlo, no. Ellos dicen, de esa línea no voy a pasar. Y andarán conmigo. ¿A qué promesa más hermosa? En vestiduras blancas, en victoria, en santidad. Porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Vea qué honor, y delante de sus ángeles. El que tiene oídos espirituales, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, una vez Dios le dijo a su pueblo las siguientes palabras, llenas de amor y ternura. Deuteronomio 5:19. Dios dice de su pueblo, ¿quién diera que tuvieran tal corazón, que me temiesen, que guardaran todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Hermanos, dígale, Dios, yo quiero tener ese corazón que te tema, que tenga amor reverente hacia ti, que guarde todos los días tus mandamientos, para que a mí y a mis hijos, si tengo hijos, nos vaya bien para siempre. Deuteronomio 30:19, hermanos, quiero leérselo. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. ¿Qué puso Dios delante de usted? La vida y la muerte, camino ancho y camino angosto. Dios puso delante de usted la vida y la muerte. Hay dos caminos, solo hay dos caminos, camino angosto y camino ancho, camino de vida, camino de muerte.
la bendición y la maldición, camino a bendición, ese camino angosto, y camino de maldición, ese camino ancho. Y por aquello que algún hijo de Dios, algún creyente escoja la maldición y la muerte, solamente por aquello, porque es torpe esa persona al pensar, y le dice, espérese, mi hijito. Le dice aquí, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que el Señor juró que te iba a dar. Mire qué palabra más tremenda. Hermano, reciba esta palabra con amor del Señor para usted. Recíbela en humildad. Yo le voy a pedir a mi hermano y mi hermana el favor de que usted me ayude con esto. Suscríbase a este canal, por favor. También compártalo con otras personas, hermano y hermana. Ayúdenos con todas estas cosas que son importantes para que la palabra de Dios se extienda, hermanos, y llegue a más personas y podamos ser recomendados y se extienda el evangelio, porque el tiempo es corto, hermanos, el tiempo es corto y usted que es creyente, ayúdanos a compartir todas estas enseñanzas. Dios les bendiga mucho y pronto nos estamos viendo en otra serie de enseñanzas. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos y hermanas. Que pasen buenas noches.